8 de la mañana con 21 minutos, 8:21 minutos. Saludamos con nuestro segundo invitado. Ya nos acompaña aquí en nuestros estudios el doctor Pedro Donoso, abogado, consultor político, director ejecutivo de ICARE, que ya está con nosotros. Doctor Donoso, qué gusto tenerla acá. Buenos días, bienvenido. Feliz año, en la medida de lo posible, como digo a todos, y que este año sea exitoso para usted y los suyos. Y muchísimas gracias por el detallito, es de muchísima utilidad. Les saludamos como siempre Alexis Moncayo, quien le habla Licenia Espinel. El presidente de la República finalmente ha decidido acogerse a una licencia durante una semana, dice, debido a situaciones de fuerza mayor. En el decreto que respalda este encargo de la presidencia de la República, su vicepresidenta nombrada vía decreto señala que durante esa semana que se va a tomar de licencia se va a dedicar a actividades políticas para que no interfieran con su labor de jefe de Estado y que el resto de días pues volverá a ser presidente de la República. Sin embargo, esto sigue dejando en una situación de desigualdad con el resto de candidatos a la presidencia de la República y no sé hasta qué punto esto sea viable en el ámbito legal. En todo caso, la discusión es este tipo de decisiones, cómo afectan la coyuntura política, cómo le afectan al propio presidente, porque, o sea, ¿puede el presidente decidir qué días cumple con la ley, qué días no cumple con la ley? Bueno, primero, buenos días, gracias por la invitación, un feliz año a todos los radioescuchas, a ustedes. He estado, digamos, como reflexionando mucho qué está pasando, digamos, porque es como muy difícil, hay como mucho caos, mucha entropía política, mucho desorden, ¿no? Digamos, los eventos nos van atacando uno a uno finalmente. Y uno creería que es parte, ¿no es cierto? He escuchado mucho análisis de improvisación del gobierno, son unos improvisados, no sé qué. Todo lo contrario, digamos, es decir, finalmente yo lanzaría esta hipótesis de que el proceso eleccionario, un proceso eleccionario viene a ordenar o a desordenar la coyuntura, ¿no es cierto? Y ese proceso eleccionario, digamos, se está dando en un momento muy complicado, ¿no es cierto? Porque el presidente candidato, y es muy similar a lo que sucedió en el 2009 con Correa, el presidente, digamos, el presidente candidato, pero además en una coyuntura específica que es el proceso de selección de autoridades de control. Es decir, esto se está dando paralelamente, ¿sí? ¿Qué tiene que ver esto finalmente? Que el presidente candidato tiene mucha capacidad, tiene más capacidad, digamos, de incidir en los procesos eleccionarios de autoridades de control mientras es presidente candidato. Es decir, no estamos entendiendo lo que está sucediendo ahora. El problema de Noboa no es el problema ahora, el problema de Noboa como fenómeno es un problema a mediano y a largo plazo, porque su incidencia como presidente candidato, ¿no es cierto?, le da ese margen de maniobra, le da para, digamos, poder incidir desde el poder y políticamente en estos procesos eleccionarios. Eso es inédito y no se ha visto finalmente, ¿no? Entonces, esta no es una elección normal, es una elección muy complicada, entonces es evidente, ¿no es cierto?, que su postura como presidente candidato le da una mayor ventaja, ¿no es cierto? Y nosotros hemos criticado mucho, todos, ¿no es cierto?, los que de una u otra manera tenemos esta posición y decimos es ilegal, es inconstitucional, es terrible las disculpas públicas del ministro de Defensa, no sé qué, pero es una estrategia. La estrategia de Noboa es el miedo, digamos. Es decir, violar la ley finalmente es mandar un mensaje de yo puedo violar la ley. La pregunta es, ¿qué sabe Noboa que nosotros no sabemos? ¿Para qué lo puede hacer? Porque el problema no es ahora, como les digo, ¿no es cierto? El problema es a futuro. Es decir, si es que alguna autoridad en este país considera que se violó la ley al no pedir licencia, ¿no es cierto? ¿Qué sabe Noboa finalmente que lo puede hacer y no le quita el sueño a futuro? ¿Será que él sabe que él tiene el control? Pero, digamos, es una de las hipótesis y es evidente. Muchas veces hago esta pregunta retóricamente, ¿no? Es decir, claro, seguramente él sabe que tiene el control, seguramente él sabe que va a tener una mayoría en la asamblea, ¿verdad? Y al tener una mayoría en la asamblea, finalmente él puede controlar ¿qué? Absolutamente todo, porque su mayoría en la asamblea puede amenazar finalmente un juicio político al Tribunal de Contencioso Electoral, me estoy inventando, ¿no es cierto? Etcétera. Pero Noboa, digamos, el fenómeno Noboa es muy interesante, porque además Noboa entiende cómo funciona la estructura pública, digamos, ¿no es cierto?, de la Constitución de Montecristi. Más allá que nos guste o no nos guste, no es la discusión. Noboa lo entiende, a diferencia de otras autoridades, a diferencia de, incluso del mismo Moreno, a diferencia de Lasso, ¿no es cierto? Él entiende, porque si tú te pones a hablar con otros políticos, y yo les decía, por ejemplo, el Tribunal de Contencioso Electoral es un organismo supremamente importante, es vital, no, ¿qué también será eso? Es decir,
él entiende los trucos, ¿no es cierto? Los resquicios finalmente que te deja la construcción, ¿no es cierto?, de este andamiaje público. Entonces, claro, si alguien, digamos, una gran discusión jurídica te dice el Tribunal Constitucional Electoral, solo se activa en elecciones, pero cuando se activa en elecciones es intocable. Pero Pedro, a ver, entiendo perfectamente el punto, coincido también que el fenómeno de Noboa es muy interesante. De hecho, una colega me preguntaba durante el feriado, ¿qué crees que va a pasar? Yo le decía, créeme que lo que está pasando en este país rebasa mi capacidad de entendimiento de la política, no sé lo que va a pasar. Por lo que tú decías hace un momento, y coincido también en eso, ¿no? Noboa sabe algo que probablemente la mayoría de nosotros simplemente no sabemos, pero dices algo que me parece que es fundamental. Noboa comprende mejor que cualquier otro la estructura pública y el andamiaje que se montó en Montecristi. Ese andamiaje no sería útil para Noboa y el gobierno si es que no tuviera personas que le son útiles. Pero claro. Porque no tiene que ver con las instituciones o lo que dice la Constitución y la ley, porque lo que dice la Constitución y la ley, o cualquier ley, la que sea, es interpretada al antojo del abogado según su sesgo, sí. ¿Ya? Lo que pasa es que ese andamiaje te es útil si es que tienes a Mario Godoy en la judicatura, si es que tienes a Ángel Torres en el Tribunal Contencioso Electoral, si es que tienes a Diana Tamainde en el CNE, o si es que tienes a Enrique Herrería en la Corte Constitucional. Sí. Pasa por las personas, no por las instituciones o por lo que dice la Constitución y la ley. No, evidentemente, pero también tiene que ver finalmente por una dinámica de cómo funciona la ley, ¿no? Más allá, digamos, esto es una discusión que podemos tener finalmente de si está bien o está mal que el más poderoso de los tribunales sea el Tribunal Contencioso Electoral en época de elecciones. Esa es una discusión que hay que tener, creería yo, ¿no es cierto? Pero es evidente que finalmente no solo le funcionan los operadores internos, ¿no es cierto? Pero también le funciona el vacío de liderazgo externo, ¿no? Es decir, yo decía, finalmente Noboa hace y no hay nadie que instaure un proceso judicial para detenerlo, etcétera. Ya lo hicieron 3 candidatos, ¿no es cierto? Hay que ver en qué termina, ¿no es cierto? Pero, claro, finalmente, digamos, la oposición es profundamente débil, ¿no? Es decir, lo que está sucediendo en el Ecuador es una crisis extraordinaria y la oposición a Noboa es una oposición ordinaria, porque no piensa finalmente en la lógica extraordinaria. Regresen a ver a la Revolución Ciudadana y con eso estoy súper claro y me van a acabar en los mensajes dale, en YouTube, favor. ¿no es cierto? Pero claro, es verdad. Es decir, tú tienes finalmente una crisis profunda y tienes a Ricardo Patiño subido en una tarima ofreciendo traer a Correa de vuelta de Jorge Glass. Tiene que ver eso finalmente ahorita con lo que se está discutiendo, ¿no es cierto? Yo ponía ayer un tuit y decía clima social, ¿no es cierto? Después de la elección del 2023 es un interesantísimo análisis donde construyó los arquetipos, siempre repito esto además, los arquetipos del votante, ¿no? La gente que con está el clivaje correísmo-anticorreísmo. No, lo que hicieron ellos es poner el clivaje, este clivaje que podemos discutir también, correísmo-anticorreísmo, ¿verdad? Y emergieron 2 arquetipos, el antisistema y el apolítico. Y esos 2, digamos, arquetipos tenían una característica, que era que estaban alejados, unos más que otros, de la dinámica y de la discusión, esta discusión política, ¿no? Que Glass, que Abad, que no sé qué, estaban alejados de ellos, ¿no es cierto? Entonces, a la larga, si tú quieres, digamos, conquistar ese 43% que decía este estudio, ¿verdad? Tienes que ampliar la oferta. ¿Cómo puede ser que tu oferta sea traer a Correa y a Glass? Independientemente de que finalmente si puede ser inocentes, culpables, lo que quieran, ¿no es cierto? Pero hay que ampliar finalmente ese abanico, porque la gente está muriendo en las calles. ¿Qué le importa liberar a Glass a la gente? Ahora, ¿qué tanto le afectará al presidente de la República o le beneficiará? No sé, ya en este punto uno no entiende nada. El manejo de la crisis de los 4 niños desaparecidos. A ver, eso hay que medirlo, digamos. Me da mucho miedo responder esa pregunta porque no tengo evidencia y yo me podría atrever finalmente a decir que electoralmente nada. Electoralmente, digamos, creo que nada, porque además los mensajes que nos da Lofredo, ¿no es cierto? Es un metamensaje. ¿Acaso que me está hablando a mí? ¿Acaso que le está hablando a usted o a usted? Lo que le está hablando finalmente es a las autoridades de control, le está diciendo nosotros tenemos el apoyo finalmente de la fuerza militar. Claro. O sea, ustedes, señores Corte Constitucional, ¿me van a destituir a mí? O sea, a mi presidente. ¿Ustedes, señores de Asamblea, me van a seguir un juicio político? O sea, ahí hay un metamensaje que no es para nosotros, no es para los opinadores que estamos en medio criticando, no sé qué, o sea, qué feo, qué horrible. No estamos entendiendo, digamos, que la estrategia de Noboa es exactamente eso, violar la ley y dar finalmente el mensaje de lo puedo hacer. Y tú no me puedes topar. Y nadie me puede topar. Ese es un metamensaje finalmente que se da a absolutamente todos. Es la segunda vez que dices Noboa da el mensaje que puede violar la ley. Un ciudadano común y corriente, Pedro, tú, Liceña, yo, salimos de aquí y tenemos que obedecer la señal de pare, el cede del paso, el semáforo, el paso cebra. No podemos ir por la vía atropellando
transeúntes, porque sabemos que más adelante nos vamos a encontrar con un vigilante de tránsito que nos va a sancionar. El tema es que a Novoa no le sanciona a nadie. Sí, claro, finalmente. Ahora yo también pondría en... Violas la ley porque sabes que no te pasa nada. Pero es que eso es lo que te estoy diciendo. Pero además, no solo que sabes que no te pasa nada, estás trabajando para que no te suceda, pero además mandas ese mensaje. Entonces nosotros nos espantamos, no nosotros, pero digamos la oposición se espanta y responde o da mensajes, digamos, desde una lógica del deber ser. Es súper difícil intentar explicar, o yo no estoy siendo capaz de hacerlo, pero es muy difícil explicar esto. Es decir, porque claro, cuando yo he dicho eso me han dicho, sí, pero es que mentir finalmente no está bien. Sí, estoy de acuerdo. Pero es que además tienes que ajustarte a una estrategia política, que es justamente lo que no hizo Patiño. Yo coincido plenamente contigo. Patiño no se ajustó a la estrategia política, cogió el micrófono y dijo, pero ya va, que se le ocurrió. Pobre señor Patiño, no tengo nada contra él, no lo conozco, ya va 2 veces, pero claro, es decir, ya hizo lo de los chicos de las Malvinas. Claro, ¿a quién beneficia esto? A Novoa, obviamente. Y hay que decirlo, y hay que ponerlo sobre la mesa. Es decir, no hay que alejarse, finalmente, no todo tiene que ser desde la lógica onírica. No tenemos que hablar desde el deber ser. Porque ahí es cuando, digamos, Novoa, desde esta lógica absolutamente, digamos, de la realpolitik, claro, nos mete unos golazos. Entonces nosotros estamos espantados por el crimen atroz de los niños, por cómo ha funcionado el Estado, ¿no es cierto? Claro, ¿eso permeará, digamos, al electorado? Yo creo que eso es lo que sabe Novoa, capaz. ¿no? Pedro, pero a ver, el año pasado, perdón que te interrumpa, Licenia, pero porque además la pregunta que te plantea antes, Licenia, me parece que es absolutamente pertinente. Claro, hay que saberlo con estudios, ¿no? ¿Cuál es el impacto? Pero fíjate, el año anterior, abril, crisis de apagones. Septiembre, 3 meses de apagones hasta finales de año. Con jornadas no de apagones como en el gobierno de Lazo de 2 o 4 horas, con jornadas de 16 horas de apagones, y resulta que salen las encuestas de Comunicaliza, de Sedatos y de todas las firmas, y nos dicen que finalmente Novoa tiene una intención de voto que supera el 30%, es decir, afectación, no sé si hubo, creo que poco, marginal. Lo de los niños, o sea, el problema es qué está pasando con esta sociedad. Sí, absolutamente, digamos, ¿no? Como yo creo que sucedió también en su época con los hermanos Restrepo, que después se entendió la brutalidad y la tragedia que fue, pero finalmente, digamos, quizás en ese momento no se entendía, porque además la estrategia, ¿no es cierto?, de culpar a las familias, que es algo terrible y que obviamente yo lo condeno, pero está hecho también, ¿no? Y estamos en un momento, en una situación extrema, ¿no es cierto?, en donde finalmente todo entra a subjetivizar. Entonces, desaparecieron los niños, ¿qué habrán hecho? Digamos, lo primero que dices, ¿no es cierto? Entonces, eso ya se naturaliza, eso es normal, pero eso es lo que está sucediendo. Entonces, nosotros no podemos responder desde el deber ser, por eso digo, digamos, hay una ausencia finalmente de capacidad de entendimiento de la oposición que a mí me asombra. O sea, a mí me asombra absolutamente, ¿no? Porque claro, finalmente de la oposición de todos los lados, no solo de la Revolución Ciudadana. Por supuesto, y que también sí creo que está ligada a un no entendimiento específicamente de la Revolución Ciudadana, ¿no es cierto?, de lo que está sucediendo. Yo creo que, porque además vamos a otro mito, ¿no? Este mito de o es Novoa o es Luisa González. ¿Cómo están sosteniendo esto? Hay un montón de evidencia material que te dice que eso no es real. Ayer Javier Rodríguez publicó un artículo muy interesante en GK, sí. Recomiendo que lo busquen y lo lean, que justamente desmitifica este cuento de que el país está polarizado entre Novoa y Luisa. Está polarizado el país, ¿no es cierto? Sí. No entre estas dos opciones electorales. ¿Por qué? Que hay un tercio de electores que está ahí. Claro, porque hay elementos materiales, esto también es difícil de explicar. Hay elementos materiales, ¿no es cierto? El primero es, de acuerdo a Sedatos, ¿no es cierto?, el 61% de encuestados a mediados de diciembre están indecisos del voto. Ya, bueno, ahí tienes el primer elemento. Con las respectivas reservas de Sedatos, ¿no? No, ¿por qué? Ya, esa es otra discusión. Cuando no nos gusta el resultado, cuestionamos No, pero es que no es que no me guste el resultado, sino que la evidencia dice que Sedatos se ha equivocado también, pues. Sí, y que tiene cierto manejo político en el resultado que emite. Pues. Yo puedo discutirlo, pero no lo digo por usted, Licenia. Más bien era algo que tenía que decirlo, además, porque muchas veces cuando no nos gusta el resultado, no sino en general, lo que hacemos es criticar a la encuestadora, ¿no? Cosa que no sirve tampoco, pero la encuestadora te está mostrando el resultado de su estudio, digamos, ¿no? Pero el primer elemento es un 60% de indecisión. El segundo elemento es, ¿no es cierto?, que hay varios jugadores en la cancha. Entonces no pueden ser solo 2, porque hay 16. Si hubiesen 3, entendería finalmente, ¿no es cierto? Es decir, hay la oferta de candidatos y hay la demanda de electores. Entonces hay todo ese abanico de cosas, ¿no es cierto? Ahí la pregunta que siempre me hacen es, bueno, pero no hay ninguna candidatura que esté despuntando por fuera de esas. Esa es otra discusión. ¿Cómo hagan la campaña? Esa es otra discusión. Pero por lo pronto hay elementos materiales que te dicen que Novoa, Luisa, no necesariamente tiene que ser finalmente la segunda vuelta, no necesariamente. Además de la experiencia en el Ecuador, ¿no?
el mismo Noboa, Zamora en Cuenca, Aquiles en Guayaquil, finalmente. Son sorpresas que se dieron. Claro. Entonces, yo creo que el reducir finalmente a Noboa Luisa es un buen negocio para Noboa y el correísmo cree que es un buen negocio para ellos también. Porque dicen, es muy fácil ganarle a Noboa. No sé por qué finalmente creen ese mito. Es dificilísimo ganarle a Noboa. También creían en el 2021 que era más fácil ganarle a Lasso que a Yacu. Que a Yacu, por supuesto. Y ahí está. Entonces, claro, no hay, en mi criterio, no hay un suficiente entendimiento de la evidencia de lo que estamos enfrentando. Entonces, del momento en que los dos actores, ¿no es cierto?, que tienen mayor intención de voto entre los decididos, dicen, este es un juego entre nosotros, juguemos solo entre los dos, ¿no es cierto?, uno de los dos está cometiendo un error. Y yo no creo que es Noboa. El caso de Noboa sigue siendo, como tú decías, Pedro, y coincido plenamente, interesante, porque, digamos, es además distinto a lo que pasaba con Moreno y con Lasso, que atravesaron el primer año de gobierno y empezaron a sentir bajones en sus niveles de popularidad, ¿no? Después, Moreno después de la consulta, Lasso después del programa de vacunación que se quedó casi sin ideas, ¿no? En el caso de Noboa, vemos que hay mucha comunicación con respecto de un tema específico que es el de la seguridad. Pero la propia Policía Nacional, según los datos, nos dice que cerramos el 2024 como el segundo año más violento de la historia de este país después de lo que pasó en el 2023. Casi 7,000 muertes violentas el año anterior. Con el caso de estos 4 niños, que no es un caso aislado, que es uno de tantos de desapariciones forzadas que están en manos de la justicia y que deben ser bien investigadas, por supuesto. Pero el gobierno de Noboa se sostiene sobre un mito, que es la efectividad y la eficiencia al frente de la inseguridad, que era lo que tanto se le pedía y se le cuestionaba al gobierno de Lasso, y no hay resultados. Entonces, ¿cómo si no hay resultados sigue siendo Noboa una de las opciones para el elector? No tengo la respuesta. O sea, la verdad es algo que también me he pensado mucho, ¿no es cierto? Sí. Y te pregunto esto adicionalmente, en algo que tú sí eres, digamos, un conocedor y publicaste, de hecho, ahora mismo con la doctora Huagallo, un libro muy interesante que es Cuentos de Crisiología, que te felicito de paso por la publicación del libro, con la cantidad de crisis que ha tenido que manejar el gobierno de Noboa y que esos mismos se han provocado. Una de ellas el tema de los apagones, entre otras tantísimas, ¿no? Entonces, la crisis política, el mal manejo en su relación con la asamblea, con ciertos actores que en un principio eran sus aliados, el Partido Social Cristiano. Mira lo que ha pasado con Kronfle, que salió ayer a cuestionar la actuación del presidente Noboa y de las autoridades electorales, cuando en un principio, siendo él presidente de la asamblea, se refería a Noboa y a su familia como amigos personales. Entonces, ¿cómo es que todavía ves que se mantiene y se sostiene Noboa con sus niveles de aceptación, de aprobación y de intención de voto con tanta crisis? Como te digo, no tengo la respuesta, me encantaría investigarlo y no creo que es un tema para investigarlo desde lo cuantitativo, sino desde lo cualitativo. Mucho tiene que ver, creería yo, que el momento que tú subes a un 80% de valoración, como subió, digamos, en enero, Noboa, y lo que tienes es el remanente, digamos, ¿no? Es decir, si llegó finalmente entre un 40%, un 30% a ganar la presidencia, subir a 80% y digamos, consumir esa batería, sí te da, digamos, un margen incluso para enfrentar este tipo de crisis. No tengo la respuesta porque además si nosotros somos justos en el análisis y ponemos sobre la mesa, por la mitad de estas cosas, Lasso estuviera fuera del gobierno. Exactamente. Sí. ¿No? A eso quería ir. ¿Qué es lo que hace que Noboa aparentemente sea imbatible? Yo creo que hay que investigarlo mucho, ¿no es cierto? Pero yo sí vuelvo a lanzar ciertas hipótesis de esta incapacidad de tener liderazgos de oposición. En mi, digamos, en mi análisis de proyecciones, yo creía que a falta de un Estado-nación, ¿no es cierto?, los gobiernos locales y los liderazgos locales se iban a imponer. No tienes liderazgos locales, tienes una ausencia impresionante. Pero a mí me parece que aquí les es un buen contrapeso desde lo local a Noboa. Pero no sé si es de un contrapeso en la lógica de lo que le interesa a la ciudadanía, ¿no? Y ¿sabes? además, yo te digo que sí. Estuve en Guayaquil por temas familiares, fui a ver a mi hija y estuve 2 veces en Guayaquil. Y ayer le escuchaba a un buen colega y amigo, que tú también le debes conocer, al Esteban Ávila, que ha estado también en Guayaquil en los últimos días, y le leí el otro día a un conocido abogado, que suele también aceptarnos de entrevistas de acá, que es Jofre Campaña, guayaquileño, anticorreísta, reconociendo un hecho que a mí también me pasó de los días que yo estuve en Guayaquil. Vio mucha obra pública. Ahí la pregunta finalmente es, tú tienes que ser
pro Aquiles para odiar a Noboa o puede repetirse el fenómeno Nebot-Correa, digamos, ¿no? No necesariamente, claro, pero le ves a Aquiles, por un lado, que está haciendo obra en su ciudad, ¿ya? Que es muy activo en redes sociales y ahora en los medios de comunicación también, que el tipo no se doblega. Sí. La semana anterior o hace 2 semanas le concedió una entrevista a Carlos Vera. Uh-huh. Y es un contradictor desde lo local, Sí. que es lo que tú decías. Sí, ahí tendría que ver números, digamos, no podría sostener aquello, pero lo Y que tiene digo a es... su alfil como primer candidato a la asamblea con la Revolución Ciudadana, que es Raúl Chávez. De acuerdo, ahora finalmente, digamos, esa obra que está haciendo, ¿está mitigando la crisis que estamos enfrentando o no? Esa es como la primera La obra pregunta, pública ¿no? te genera empleo. No digo que no, evidentemente. Lo que te digo es, frente a los apagones, digamos, ¿qué hizo Aquiles? Nada, porque no puede hacer nada, obviamente. A eso es de lo que me refiero, ¿no? Quizás Aquiles es difícil de analizar, no puedo sostener mi punto con eso, pero voy con el alcalde Pavel Muñoz, por ejemplo. Es decir, en plena crisis energética, digamos, lo que hizo el alcalde Pavel Muñoz es decirnos que nos iba a cortar el agua. Eso es todo. O sea, no me dijo cómo va a evitar finalmente los cortes de agua. Es evidente que la consecuencia de los cortes de luz era los cortes de agua. Sí, ya sé. Pero te elegimos finalmente no para que me relates lo que va a pasar. Eso me refiero con liderazgos ordinarios. No hay un liderazgo extraordinario, digamos. No hay un liderazgo finalmente que se pare frente al presidente y te lo diga. Quizás la dinámica es distinta, quizás la infraestructura jurídica es distinta, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estoy comparando con los 90, es decir, cuando no hubo, ¿no es cierto?, un Estado-nación, finalmente cuando se debilitaba el Estado nacional, emergieron estos liderazgos locales, acuérdense. Auqui Tituaña finalmente ya tenía política pública para Cotacachi como si fuera república independiente. Todos ellos, claro, el Chato Castillo, todos ellos finalmente, más allá de ser buenos o malos líderes, esa no es la discusión. Es decir, que resquebrajado el Estado nacional, ¿no es cierto?, emergieron estos estados locales, digamos, ¿no? Que marcaron una agenda, que establecieron políticas públicas. Ahora no vemos eso finalmente. Entonces, ese sí puede ser. ¿Y el contrapeso al lado de las otras funciones del Estado tampoco existe? Es que no veo cuál es el contrapeso, porque además es difícil hacer contrapeso desde, digamos, una asamblea. Sí lo puedes hacer con juicios políticos y digamos, está bien. Pero claro, es fácil golpear a la asamblea porque naturalmente, digamos, su naturaleza es una naturaleza de desgaste político. Es súper fácil, ¿no es cierto? Porque se gritan los unos a los otros, una buena imagen finalmente y ya está. Y la campaña, digamos, de Noboa es para desprestigiar a la asamblea, como lo hizo Lazo, como lo hizo Moreno, como lo ha hecho todos los que no han tenido, digamos, una mayoría, ¿no? Pero de ahí las otras funciones del Estado no existen. Y es, otra vez vamos a la discusión que le estoy planteando. Es decir, el tema no es Noboa, no es TikTok, no es la campaña, no es los candidatos, no es los mensajes, es las circunstancias, el contexto. Se está eligiendo un presidente candidato en un proceso de construcción o de renovación de autoridades de control. Es gravísimo. Es gravísimo. Es muy peligroso, claro. Porque esto no es una discusión de ahora, es una discusión de corto y mediano plazo, que es lo que estoy intentando plantear. Con un ¿Qué consejo podría de ocurrir? Participación Ciudadana adicionalmente muy cuestionado. Muy cuestionado. Muy cuestionado, que además finalmente se tropieza, es decir, no tiene como la claridad finalmente para determinarlo y para hacerlo, ¿no? ¿Qué pasaría para finalizar, doctor? Es un escenario hipotético de que no gane Noboa, pero se elijan a las autoridades de control bajo su presión. Es que creo que finalmente lo uno no puede existir sin lo otro, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Finalmente que se está asegurando para que las dos cosas lleguen a su puerto. Evidentemente que pasa, me parece muy hipotético el escenario, pero ¿qué sucedería? Claro que finalmente Noboa gobernaría sin estar sentado en Carondelet, pues, ¿no? Es decir, tendría autoridades de control a su medida y podría quizás volver guardarse luego las de espaldas. 1 año, 2 años, 4 años, ¿no es cierto? Porque no nos olvidemos además que como ya se renueva el periodo presidencial, ya la muerte cruzada está sobre la mesa. Claro. Interesante. Después del primer año. Sí, pero está sobre la mesa. Muy bien, muchísimas gracias, doctor, siempre muy interesante conversar Gracias, con Pedro. usted, muy gentil. Felicitaciones otra vez más por la publicación del libro. Gracias. ¿Dónde lo pueden conseguir, cierto? En Librería Rayuela o en las redes sociales de ICARE. Vale, perfecto. Muy bien. Gracias. Pedro Donoso, que estaba con nosotros, 8:45. Una pausa, volvemos.